Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Aprovecho esta oportunidad para enviarle un saludo a toda la comunidad de Red Eyes, en especial al buen Champ. Si no siguen su canal, les recomiendo mucho que lo hagan, ya que tiene contenido exclusivo de este arquetipo, que es tan amado, tan conocido y que muchos simplemente nos fascina desde niños. Bueno, voy a comenzar a mostrarles las cartas. En cuanto al main deck, me parece a mí que este es el ratio perfecto. Entiendo que hay jugadores que llegan a utilizar el Red Eyes A1. Lo he intentado, pero siempre termina haciéndome falta la segunda copia. Más que nada por el efecto del Black Meteor Dragon, de todo el demás soporte en general, en el que enviamos un monstruo normal al cementerio para invocarlo. Y vamos a necesitar una segunda copia para resolver la Red Fusion en turnos posteriores, normalmente en turno 3. Lo que sí quiero aclarar es que cuando estoy haciendo side deck, sí termino dejando de lado la segunda copia, porque, bueno, muy seguido se requiere que el deck sea mucho más agresivo, sobre todo yendo segundo, y bueno, que esté mucho más cargado de hand traps. Y bueno, eso es en cuanto a las vainillas. Los siguientes serían 3 Black Metal Dragon. Esta carta tiene que ser jugada a 3 en cualquier deck Red Eyes. Como ya sabemos, su efecto no es una vez por turno, es el starter que siempre queremos ver en mano, sobre todo cuando no tenemos el acceso directo a la Red Eyes Fusion. Y bueno, yo no lo bajaría a menos unidades. Para mí funciona perfecto de esta forma. Continuamos con lo que sería el Red Eyes Darkness Metal Dragon, que bueno, esta carta es normalmente el objetivo que siempre buscamos con el Black Metal Dragon. Es la línea siguiente en el combo, es el extender que queremos utilizar y con el que normalmente completamos los materiales, ya sea para dejar un Hieratic Seal, que es el monstruo que dejamos normalmente en turno 1 cuando no tenemos la Red Eyes Fusion a la mano. Y bueno, vamos a continuar con esta de las cartas más nuevas, Red Eyes Black Meteor Dragon. En esta versión una copia es suficiente. Normalmente la empleamos siendo el monstruo que deja el Red Eyes Soul. Normalmente, bueno, como ustedes sabrán, esta carta funciona como una hand trap y con una invocación especial podemos enviar al cementerio para invocar especialmente a cualquier monstruo Red Eyes, y siempre tendría que ser este para que sea destruido y ya en el cementerio nos asegure una copia de la Red Eyes Fusion en el siguiente turno. Aunque bueno, ya empieza los jugadores a conocer más, a familiarizarse más con este arquetipo. Ya, bueno, anteriormente sí era muy común que me la destruyeran, ahora ya no lo hacen tanto, pero aún cuando no sea destruida es bastante útil, porque al ser traído de esta forma por el Red Eyes Soul, es un monstruo de nivel 6. Y bueno, como les voy a mostrar a continuación, van a ver que este deck está construido en rango 6, curiosamente no en rango 7. Y bueno, les voy a mostrar el acceso que tenemos a los Exceed de nivel 6, que son algunos bastante interesantes. Bueno, aprovechando que ya está aquí, Red Eyes Soul lo jugamos a 3 copias. Cuando esta carta salió me llamó mucho la atención su efecto, ya que es totalmente una hand trap. Lo jugamos a 3 en este deck porque es altamente reactivo. Invocamos un monstruo Red Eyes, como les había comentado. Y bueno, como les había comentado también, normalmente es el Black Meteor. Pero atención, bueno, sí tienen que tener bien claro que el Black Meteor Dragon que llegue y que tengan va a ser nivel 6. Y además de esto, en caso de que no estemos jugando contra un oponente que utilice Dark Light en su deck, esta carta siempre nos va a hacer que los PCLs
puedan seguir fluyendo, puedan desarrollar su juego. Y es muy importante, aunque no lo parezca al principio, sí es un detalle muy importante a tener en consideración. Continuamos. Bueno, esto sería todo en cuanto a los monstruos que tenemos para The Red Ice. Y lo siguiente es el Magnamon. Mientras sea posible jugar esta carta a 3, tiene que ser jugada a 3. Es una hand trap y extender a la vez. Si lo vemos en el primer turno, los duelos llegan a ser muy diferentes. La mayoría dice que va a ser como en OCG, que lo van a dejar a 1. Yo espero que en TCG no sean tan severos, pero mientras lo podamos jugar de esta forma, y en este deck en especial, tiene que ser jugado así, a 3. Es una carta excelente, simplemente. Bueno, continuamos con el motor bestial que tenemos. Y yo incluí un bestial hardware. Esta carta es, buscable con el Magnamut, obviamente. Es un bestial. Es uno de los pocos normal summon que tenemos en este deck y el que nos da acceso al Dispater o a los sincros de nivel 10. Y bueno, como saben, en este juego hay varios genéricos bastante potentes. Dependiendo de las circunstancias del duelo, es el que vamos a tomar. Y se los voy a mostrar a continuación con el extra deck. En cuanto al Lubellion 2, me parece excelente. Yo personalmente no lo jugaría a 3. Es una buena forma de baitear la Ash, ya que cuando lo arrojemos al cementerio, normalmente, sí, a mí me sucede mucho que me tiran la Ash cuando activo el efecto del Lubellion. No sé si a ustedes les pasa tanto. Y es una buena forma de baitear la Ash, sobre todo si tenemos la Rare Fusion en mano. Es uno de los mejores extenders. Además de que queremos colocarlo en el campo lo más pronto posible para poner en juego las magias y las trampas y completar el motor bestial. Jugamos un Saronir, un Ringsgurn y un Baldrake. En cuanto al Ringsgurn, me parece a 1 es más que suficiente, sobre todo porque son buscables y siempre vamos a estarlos trayendo con el Magnamut cuando no los tengamos en mano. El Ringsgurn en especial tiene un efecto bastante potente y molesto, que si lo aplicamos correctamente le va a hacer mucho daño, va a poder detener combos y van a ampliar recursos para tratar de removerlo. O sea, es bastante opresivo en general. En cuanto a Saronir, es muy útil arrojando el cementerio, ya sea Lubellion, Magnamut o la magia que va a ser reinstalada a final de turno con la trampa, y siempre va a terminar completándonos el campo. Y en cuanto a Baldrake, es una de las piezas de este motor que genera una gran disrupción. Hace cambiar de planes al oponente, sobre todo cuando no lo tienen previsto, ya que, como ustedes saben, como ustedes deben de conocer bien su efecto, va a remover la pieza que traigan del extra deck. Y eso, en la mayoría de los decks contra los que jueguen, es un efecto que si no lo tienen bien en claro, les va a detener su combo rápidamente. En este momento estoy jugando un Kaiju. Me gustaría aclarar que esta es una versión que aún está a prueba, no es definitiva. Es la carta que más me ha gustado hasta el momento. No diría que es definitiva, pero sí de momento me parece lo mejor. Aunque si les parece que no es totalmente necesaria, es de las cartas que podrían sustituir por cualquier otra cosa que les parezca más útil. En cuanto a las hand traps, vamos a jugar 3 Ash. Sigue siendo para mí la hand trap más útil. Obviamente ya no tiene el impacto que tenía antes,
sobre todo con el juego, con lo acelerado que está el juego en este momento. Pero no importa contra qué jueguen, siempre la van a poder resolver. Y si hacen la negación del efecto de forma... si niegan el efecto correcto, van a detener un turno, o por lo menos van a detener totalmente el combo o la potencia de lo que fuera ser el oponente. Y para mí es de los mejores cantrips, sigue siendo de los mejores cantrips en este formato. Ahora, he estado probando los Effect Dealers, pero tengo que serles honesto, los voy a quitar y voy a volver a jugar Impermanence. Es una carta muy útil, sin duda es muy útil, pero el Infinite Impermanence es por mucho mejor, es simplemente mucho mejor, ya que, bueno, puede ser activada en tu turno, cuando el rival activa un efecto, puede ser jugada a través de Shifter, que no es cosa menor, sobre todo en este formato contra Kashtira. Además de que el efecto que tiene el Impermanence de negar una magia, bueno, de inhabilitar una columna, me ha ganado más de un juego cuando inhabilito la columna en la que activaron una magia, ya sea una magia o una trampa. Y para mí es simplemente mejor. Sí estuve probando mucho el Veiler, sobre todo porque, bueno, para darle más juego a los Bestial, pero yo prefiero jugar el Impermanence y voy a regresar a jugar el Impermanence solo para que lo tengan en cuenta. Bueno, continuamos con la Red Ice Fusion. Obviamente, y como está construido este deck, y obviamente tratándose de un deck Red Ice, esta carta tiene que ser jugada a 3, sí o sí. Es la carta que queremos ver siempre en mano, con la que podemos intentar baitear algunos efectos, sobre todo los más útiles, como les comentaba, es el Lubellion o la Pot of Prosperity, perdón, en la que siempre se llevan las Ash, pero si no, tenemos que activarla, y si no la niegan, ni modo, tampoco es el fin del mundo, sobre todo en cómo está construido este deck, y en especial si estamos jugando contra un deck que emplee recursos ya sea Dark o Light. Y bueno, con esto no hay ninguna sorpresa. Lo siguiente va a ser 2 copias de Red Eye Insight. Me parece que 2 es suficiente. Obviamente solía jugar la 3, pero tendía mucho a robar más de una en la misma mano, obviamente. Y además también, una vez que resolvemos la Red Eye Fusion, bueno, en este deck por lo menos, quizá en un Red Ice más puro, sí se puede jugar perfectamente a 3. En esta versión yo recomendaría jugarla solamente a 2 copias, porque una vez que hemos aplicado y resuelto el efecto de la Red Ice Fusion, ya es prácticamente una carta muerta, aunque bueno, seguimos teniendo, uno de nuestros objetivos también es buscar la trampa con la que podemos revivir un Red Ice, y que les voy a mostrar a continuación. Pero para mí ha sido perfecto jugarla a 2 copias. Continuamos con lo que sería la magia y trampa del motor Bestial. Todo el mundo habla de que, bueno, como les mencionaba, de que va a ser golpeado Magnamut, de que va a ser golpeado Lubellion, pero para mí lo que le da la potencia que tiene el motor Bestial es esta magia. Tiene un reciclaje absurdo. Al remover cualquier elemento y Dark o Light, ya sea nosotros o el oponente, lo vamos a poder devolver al deck y jalar una carta. Bueno, ya no hace falta que les comente sus efectos, ya deben de conocerlos bien. Pero esta carta es la que nos genera una ventaja muy amplia. De hecho, estoy considerando jugarla a 2 copias. Sobre todo, bueno, cuando más adelante conozcamos si recibió algún golpe los Bestial, que esperemos que no, o por lo menos que no sea pronto. En cuanto a la trampa, es bastante útil, sobre todo destruyendo Floodgates, que este deck, al igual que el deck
branded. Sufre muchísimo con la... ¿Cómo se llama esta trampa que no deja que se activen los monstruos de nivel 6 de la Grave Ancient? La trampa continua que no deja que los monstruos Special Summon de nivel 6 o superior activen sus efectos o ataquen. Esa carta golpea muy fuerte este deck. Es bastante útil en general para quitarse cualquier tipo de Floodgate, aunque por ejemplo There Can Be Only One no es tan molesta en este deck, bueno, dependiendo de las circunstancias, pero sí es una carta que utilizamos mucho para quitarnos un poco el back. Y bueno, jugamos una copia de la Rare Ice Spirit, como les comentaba, es bueno lo que nos va a traer con lo que vamos a poder revivir un Rare Ice, que normalmente va a ser un dragón que nos destruyeron, y que bueno, a mí personalmente no sé cómo les pasa a ustedes, pero a mí es bastante común que el dragón me lo tributen con un Kaiju o un Lavagol, en el caso de que ya esté resolviendo los Bestial, y trayéndolo de vuelta volvemos a tener la negación, aunque bueno, desgraciadamente no tenemos el efecto de Burning del dragón, que es lo que lo hace una bestia ese monstruo. Continuamos con 3 Pot of Prosperity. En algún momento estuve jugando las Allure of Darkness, y sobre todo tratando, bueno, de que la gran mayoría de los monstruos en nuestro deck son Dark, y funciona bien, pero la Pot of Prosperity sigue siendo una carta mucho mejor. Sobre todo hay muchos duelos en los que necesitamos excavar tan profundo como sea posible en el deck para encontrar la carta que nos resuelva la situación en la que estamos, ya sea una Harpies, un Impermanence o lo que hayamos puesto en el side deck. Bueno, no hace falta que se los diga tampoco. Esta es una carta excelente que nos va a proporcionar la pieza que nos haga falta, o por lo menos nos va a poner muy cerca, o una pieza similar que podemos utilizar. Y como les comentaba, en algún momento las cambié por los Allure, pero no me gustó el resultado. Me parece sigue siendo mucho mejor jugar la Pot of Prosperity. Y ya para terminar, en el main deck en este momento estoy jugando la Cobalt the Grave y la Harpies Feather Duster. Tampoco hace falta que les explique lo que hacen estas cartas, sobre todo con la utilidad que tiene esta. Un montón de veces me ha ayudado a poder resolver la Rare Fusion, quitándonos de encima la Ash, la Harpies Feather Duster, sobre todo con tantos decks que emplean un back tan pesado en este momento. Es simplemente excelente y tampoco cambiaría ninguna de estas. En cuanto al extra deck, este monstruo que es la piedra angular en este deck, la carta por la que está construido, y que una vez teniendo en el campo, el oponente va a emplear una gran cantidad de recursos para tratar de quitárselo. Si jugamos las interrupciones bien que tengamos del dragón, y con los 1000 puntos que gana de ataque, si no tiene algo directamente para quitárselo, ya sea Kaiju, Lavagón, cosas de ese estilo, es una carta muy difícil de quitar, aunque también, bueno, hay bastantes decks que se lo pueden quitar fácil por batalla, pero aún así es una carta muy opresiva, es abrumadora para muchos decks no pueden contra ella, y genera una gran cantidad de hate. Bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo, o no sé si yo haya tenido tan mala suerte, pero sí es una carta que me ha sorprendido todavía la cantidad de hate que genera, las molestias, pero es una carta hermosa. Es la razón por la que armé este deck de esta forma. Y bueno, tratándose de la fusión de dos monstruos emblemáticos en el anime, es simplemente una de las mejores. Continuamos, siendo esta la otra fusión que utilizamos del Rare Ice. Yo no juego el Slash, siento que es bastante lento, y bueno, no es por menospreciar en absoluto al deck Rare Ice, porque les tengo mucho cariño, pero siento que lo único que tiene
un espacio en una versión competitiva, sería el Meteor Black Comet Dragon. Además, su efecto de burning también muchas veces es lo que nos da el duelo. Y tiene 3500 puntos de ataque. Más de un duelo, cuando tengo activado, bueno, en alguna ocasión, cuando tenía activado un Skill Drain, al resolver esta carta, bajarla, golpear a un monstruo pequeño, ya tenía una cantidad importante de daño. Gané ese duelo. No es cosa menor sus 3500 puntos de ataque. Además, su efecto que tiene en cementerio. Es una carta que para mí se tiene que jugar también, aún en las versiones más competitivas de este deck. Continuamos con los Exceed, de los que bueno, tanto les mencioné al principio. Y son estos. Esta carta, que es de lo más nuevo, ha sido extremadamente útil para mí. No sé si ustedes, bueno, no sé si ya la estén jugando, pero su negación en el campo es extremadamente útil, ya que puede negar una carta que ya esté presente, el efecto de un monstruo, cualquier cosa, en campos, por supuesto. Es bastante útil. Muchas veces me ha resuelto también duelos, simplemente activando esa negación extra. En cuanto a Wallow, sobre todo en duelos avanzados en las que el oponente ya tiene un gran cementerio, esta carta nos va a dar el ataque, sobre todo que es a todos nuestros monstruos, para hacer mucho más fácil el OTK. Y bueno, también el efecto de devolver al deck una carta en el cementerio tampoco no es cosa menor, es algo a considerar, que podría resolverles un duelo en algún momento, y me parecen los excelentes Exceed en este momento. En cuanto, me gustaría mencionarles a estos links. Bueno, el Charmer tampoco hace falta que se los diga, ya lo habrán jugado bastante. Y si en caso de que el oponente juegue, sobre todo Brand Despia, traer de vuelta un monstruo Dark en su cementerio, que en algún momento puede ser también un dragón, es un efecto excelente, aunque no siempre es útil. Y esta carta es la que sí me ha sorprendido su utilidad, porque, como les comento, sobre todo para quitarnos Floodgates de encima, o cartas, sobre todo es back lo que normalmente tiendo a destruir con esta carta. Además de que si ya tenemos el duelo avanzado y tenemos 3 o más magias y podemos conservarla del campo, también llega a ser bastante problemática. Es una carta que les recomiendo mucho, que por lo menos la prueben. Puede ser que les sea tan útil como me ha sido a mí, aunque tampoco no en todos los duelos la vamos a utilizar, pero sí es algo a considerar. El Link 1 que utilizo, sobre todo para utilizarlo en el Black Metal Dragon, es Pisty. En realidad no tiene mayor utilidad en el deck, más que simplemente ser el Link 1, lo que utilizamos para enviar al Black Metal Dragon al cementerio y removerlo con el Darkness Metal Dragon. Pero es una pieza importantísima, o sea, pues si ustedes juegan este deck también, saben a lo que me refiero, y es algo necesario llevarla en este deck. 2 piezas del Hieratic Seal. Este link es impresionante. Es un link 2 que genera por sí mismo, pues en un campo, simplemente dejar esta carta y va a generar una opresión en el oponente. Es una carta que se tiene que quitar porque le va a devolver algo a la mano o al extra deck, en caso de que sea un monstruo del extra deck. Y siendo tributado el mismo, que casi siempre, yo siempre lo he tributado el mismo, nos va a traer encima a un monstruo, a un dragón de nuestro deck al campo con 0 y 0 de ataque y defensa, pero con los efectos activados, que ya es, como les comento, la conjunción de esos 2 efectos es simplemente excelente. Se juega en todos los decks dragón, sobre todo en Dragon Link también. Y he escuchado que ya muchos comienzan a pedir que sea golpeada esta carta, que sea incluso prohibida. Yo espero sinceramente que no sea el caso,
porque eso sí sería abrumador para este deck sobre todo, pero esperemos que podamos seguir jugarla por mucho tiempo más, porque es una carta excelente para nosotros. En cuanto a los a los Synchro nivel 10 de los que estábamos hablando, este es normalmente va a ser Dispater el que traigamos, sobre todo con el Bestial Aluber, para traer un dragón que ha sido removido y continuar con el combo. Pero también va a haber momentos en los que la baronesa o el Shenjin sean los que necesitemos. Y bueno, ustedes también conocen lo genérico, lo potente que pueden llegar a ser cualquiera de estas tres cartas y lo fácil que tenemos acceso a ellas, sobre todo siendo este tuner, el Bestial Aluber, buscable. Y de momento, hubo un momento también en el que estuve probando este nuevo Synchron en el nivel 2 que se convoca pagando 700 puntos de vida. Me funcionó, pero al final terminé cortándolo, aunque más adelante podría volver a incluirlo. Y bueno, de momento dejé solamente los nivel 10, estos que ven aquí. Y bueno, otra de las piezas bastante útiles es el Chaos Angel. Lamentablemente la mayoría de las veces no vamos a poder utilizar su efecto con Light, porque casi siempre en este deck por lo menos lo hacemos solamente con materiales Dark, pero aún así su efecto de remover una carta en el campo, la que sea, boca abajo, boca arriba, es bastante potente. Y bueno, no se puede subir por batalla también, no es cosa menor. Es una carta que no es trascendental en este deck, no es una carta clave, pero si tienen la oportunidad de jugarla, sí se los recomendaría, porque en más de una ocasión van a necesitarla. Y por último, bueno, ya conocido, Red Eyes Flare Metal Dragon. Esta es una carta también hermosa del arquetipo de Red Eyes. Lamentablemente en este deck no tiene mucha cabida. De hecho solo la juego una copia. No es muy común que la utilicemos, ya que casi no tendemos a traer tantos rangos 7, monstruos nivel 7. Y bueno, solo jugamos un Black Meteor Dragon. En caso de que el deck estuviera enfocada a esta, tendríamos que jugar la 3. Bueno, eso ya lo habrán visto en profiles de ese tipo. Pero sigue siendo una carta que tenemos en mano. Y para los que hayan jugado Red Eyes por mucho tiempo, ya los que ya tengan, también me gustaría recalcar que no es un efecto menor el del Black Metal Dragon al equiparse a un monstruo Red Eyes y ganar los 600 puntos de ataque. En más de una ocasión ya me ha resuelto el juego. También es un efecto a considerar, ya que, bueno, la mayoría quizá que empleen este motor, a los que lo empleen en el Dragon Link, no es una jugada que quizá muchos ni siquiera conozcan, pero es bastante útil. Hasta aquí dejo el profile. De todas formas, me comentan qué piensan, si es un deck que jugarían de esta forma o si de plano no les gusta nada. Como les comento, está en fase de pruebas. Voy a seguir probando diferentes cartas, pero sí quería dejarles, sobre todo a la comunidad Red Eyes, que me han preguntado mucho ahí con el One Champ, cómo juego el deck de Red Eyes Bestial, y lo juego de esta forma. Me ha funcionado muy bien. Obviamente hay match muy complicados, como por ejemplo contra Kashtira. Es muy difícil para este deck, aunque da bastante pelea, pero sí tiendo a perder bastante los matches contra Kashtira. Es un counter excelente este deck contra The Branded Despia, aún incluso después del soporte que tuvieron con los Illusionists y con las fusiones Quimera. Y bueno, les recomiendo que lo prueben si tienen la oportunidad, o por lo menos en un simulador, y me digan qué piensan. Muchas gracias por ver este video. Voy a estar subiendo más en las siguientes semanas de otros decks que tengo también, y les agradezco su atención. Gracias.